Qué alegría encontrarnos de nuevo para meditar la palabra de Dios en este día. Vamos a escuchar claramente este texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 29. Recordemos que ya comenzamos a escuchar el capítulo 7. Hoy, en los versículos 21 al 29, vamos a prestar atención a lo que dice el texto en este día, primer momento de nuestra lectura. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé: nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que tomen de nuevo el texto, como todos los días. Volvemos a escucharlo 1, 2, 3 veces. Miramos la idea principal, las ideas secundarias y sobre todo lo escuchamos en voz alta. Y al final tratamos de hacer un ejercicio de recomponerlo mentalmente. Cuando ya hemos hecho toda esta actividad, los invito a que ustedes también hagan el discernimiento. ¿Qué nos dice la palabra en este día? La meditación. Y aquí es donde yo les propongo algo y es sencillo. Hemos escuchado muchas veces esta sentencia fuerte: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que diga Señor, Señor. Y esto se une a otras expresiones de Dios, como hablan de Dios, pero su corazón está muy lejos de mí. Dice en otras partes de la palabra esta expresión. Y es que podemos caer en la hipocresía que Jesús delata. Acordémonos del contexto en el que Jesús predica: fariseos, saduceos y otros. Seguramente había algunos que trataban de vivir honradamente delante de Dios, pero muchos cayeron en el sinsentido de volver la fe en Dios más bien como un centro para ellos. Ellos los importantes, ellos los perfectos, hablaban de Dios y la perfección la mostraban en sus conocimientos, pero su vida, realmente la vida, llegó a estar muy lejos de Dios. El corazón de ellos estaba lejos de lo que sus palabras supuestamente decían. Por eso Jesús en algún momento dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. La vida se había dividido. Entonces no puede haber división en el corazón. Y esa es la primera reflexión de esta meditación. Esta sentencia es para todos los tiempos. Todos los tiempos podemos vivir en una hipocresía de hablar de Dios, pero con el corazón lejos de Él, lejos de Él. Inclusive de conocer mucha teología y de conocer mucha religión, o creemos que hemos caminado en la fe, pero a veces solo es de palabra y nuestra vida está lejos de la voluntad perfecta de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces hoy hay que mirar la vida, sopesar la vida delante de Dios, porque lo importante es que vivamos en coherencia. Acordémonos de lo que hablábamos ayer en la homilía del día de San Juan Bautista. Es algo de San Juan, como lo mismo en Jesús. Hay coherencia total en lo que dijo y cómo lo vivía, cómo lo enseñó y cuál era el día a día. Entonces, que nuestra vida sea eso. Pues si hablamos de Dios está muy bien y hay que predicar a tiempo y a destiempo, pero es que la vida es el primer ejemplo. Vivir en la voluntad perfecta de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Vivir en la gracia de Él es con obras reales, constatables, no solo de palabras y de emociones y de un montón de cosas que pueden ser muy livianitas. Y resulta que la vida es las obras, es buscarlo con sinceridad, es vivir en rectitud. Entonces hoy hay un llamado. El primer llamado es: ¿será que a veces hablamos mucho de Dios y la vida no concuerda con ello? Puede haber una división entre vida y fe. Resulta que tiene que haber una coherencia total de vida.
Que cuando lleguemos delante de Dios, o todos los días, cuando hacemos el análisis de conciencia, tengamos la conciencia tranquila porque no solo hemos hablado de Dios con palabras, sino que nuestra vida da testimonio de que creemos, lo buscamos, lo amamos y lo adoramos sobre todo en la existencia. Y también viene entonces a desarrollar el Señor Jesús la imagen de la casa construida en la roca y la casa construida en la arena. Es una imagen muy sencilla que puede entender fácilmente todo el mundo. Cómo hemos construido el proyecto de vida, ustedes y yo. Nuestro proyecto de vida está construido en Dios, que es roca firme. Él es la piedra que desean los arquitectos, es roca. ¿Cómo nosotros hemos construido todos los procesos de la vida? Seguramente somos muy inteligentes, seguramente hemos tenido éxitos con las dificultades de la vida que hemos tenido. Pero estamos construidos en la roca de Jesús, es decir, Él es nuestro sustento, nuestro piso sólido. O a veces hemos construido sobre arena en nuestro ego, en nuestra soberbia, en nuestros pecados, en nuestras limitaciones, en nuestras transgresiones. Y creemos que hemos construido en Dios, pero sí, Dios me perdonará, yo aquí estoy exitoso y estoy muy bien. Y resulta que hay momentos de la vida que puede llegar y caerse el sustento y caerse el piso porque no hemos puesto la confianza en quien teníamos que ponerla. Ese es el segundo momento de la meditación, también para ustedes, para mí también como sacerdote. Y por último viene el Evangelio, algo maravilloso, que se los invito a que lo guardemos en el corazón, y es, al terminar el discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas, autoridad. La autoridad de Jesús es reconocer que su palabra es verdadera, porque su vida y lo que decía concordaban completamente, porque había coherencia, algo de lo que también hemos hablado, coherencia total. Y lo escuchaban y estaban agradados, porque verdaderamente sabían que de sus labios salía eso, verdad. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y lo reconocían como el Hijo del Padre, los sencillos, los que escuchaban con abajamiento en su corazón, puestos totalmente en la presencia de Jesús, porque verdaderamente era coherente, porque enseñaba y vivía de la misma manera. Que nosotros también podamos tener esa coherencia de vida y sigamos comprendiendo que nuestra mayor autoridad de seguimiento es Jesús, porque en Él encontramos la vida. Los invito para que en el tercer momento hagamos oración en este día. Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este día maravilloso, te damos gracias por todos los dones, porque podemos llamarte papá, porque reconocemos en Jesús nuestro estilo, nuestro proyecto, nuestro modelo de vida, nuestro camino a ti, Padre Celestial. Te reconocemos, Señor Jesús, como el Señor de la vida, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te reconocemos a ti, Santo Espíritu de Dios, como la fuerza y el amor que vienes a morar en nosotros. Danos la gracia, Espíritu Santo, de ser coherentes, de ser verdaderamente cristianos, no solo en palabras, sino en hechos constatables, en obras, que nuestra vida se pueda sopesar delante de ti, Dios uno y trino, con obras concretas, reales, y no con palabras que se las lleva el viento. Que verdaderamente todos los días podamos tener la conciencia tranquila porque hemos obrado en ti, en tu voluntad perfecta y agradable, para que cuando lleguemos a tu presencia podamos mostrarte la vida, tal cual, con rectitud, seguramente con reconociendo con nuestros pecados y nuestras limitaciones, nuestras transgresiones, pero con una rectitud de intención, con una íntima intención del alma de querer obrar bien, de no tener doble vida, de no decir una cosa con los labios y de haber hecho otra con las obras constatables de la vida. Que podamos ser uno delante de ti, Dios uno y trino. Enséñanos a construir sobre roca. Enséñanos que nuestros proyectos tienen que estar puestos en ti, para que tengan validez, para que tengan fuerza, para que tengan perdurabilidad en el tiempo, para que haya una perseverancia en ti, Señor, que las veleidades de nuestro corazón o otros anhelos que no son claros nos lleven a construir sobre pisos endebles, sobre transgresiones, sobre pecados, sobre nuestro yo muy inflado a veces, y resulta que sentimos que ahí no hay construcción verdadera, que no hay un piso sólido. Tú eres nuestra roca, Señor. Enséñanos a pararnos en ti, en tus mandamientos, en tu amor y en tu misericordia, y que podamos ofrecer obras sustentadas con piso sólido, proyectos de vida en eternidad y de amor y misericordia en ti. Amén. Cuarto momento de la acción que nos invita a la palabra. Entonces,
también es, como todos los días, es una revisión en estos hechos concretos. Primer hecho concreto. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Concuerda lo que digo? Que creo en Dios, invito a otros hablando muy bonito de Dios, pero concuerda mi vida. Los hechos constatables de mi vida demuestran lo que las palabras dicen. Hay que hacer un análisis sobre ese primer momento. Y el segundo momento, mi proyecto de vida, esta vida grande y maravillosa, ¿sobre qué está construida? ¿Cuáles son las bases? Sólidas. Seguramente somos muy capaces, seguramente tenemos muchos estudios y muchas cosas muy bonitas, humanamente hablando, y éxitos personales. Pero nuestro éxito es estar constituidos en Dios. Nosotros sabemos en quién hemos puesto la confianza, en quién hemos construido este proyecto de vida grande y maravilloso. Es una pregunta muy particular y muy puntual para cada uno de nosotros de análisis hoy. Y en el tercer momento es, Jesús es la autoridad de mi vida. Reconozco la autoridad de Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi todo. Entonces ahí hay tres preguntas que nos ayudan a mirarnos a nosotros, sopesar la vida, y de hecho eso tiene que ver también cómo vamos dando testimonio con los otros, y es una sumatoria de cuestiones y de preguntas muy parecidas que hemos tenido en otros momentos, pero hoy sobre la base sólida de un proyecto en Dios, verdaderamente estoy hablando de Dios y coincide en mi vida, porque puede darse el peligro, todos lo podemos tener, de hablar muy bonito de Dios, pero el corazón estar lejos de Dios. Entonces que no nos vaya a pasar eso. Por eso la palabra hoy nos invita como a mirar ahí, entrar al fondo y cómo estamos delante de Él. Que esa sea pues la tarea que nos deja la palabra de Dios en este día. Dios los bendiga, los acompañe, los llene de su gracia con toda la fuerza de Él, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.